Muy buenas a todos. Hoy vamos a explicar el algoritmo para trazar polígonos y rellenarlos de un color de un color. Este algoritmo fue realizado con la ayuda del compañero Víctor Salcedo y vamos a empezar. Para este video vamos a utilizar funciones que ya hemos utilizado en videos anteriores con unos ligeros cambios. Hay algunas funciones donde no les hemos hecho cambios, pero otras en las que sí. Entonces primero vamos a tener nuestra definición de nuestras librerías. Vamos a definir el ancho y el alto de nuestra ventana, 800 por 600, el prototipo de nuestras funciones, que van a ser todas estas, siendo la más importante el pintapíxel, el mouse, pintalínea y el relleno. Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a recrear una matriz pantalla de tamaño alto por ancho. Recordemos que en las matrices primero se define las columnas y después las filas, por eso está el alto y el ancho. Tenemos nuestra matriz pantalla y en esta matriz pantalla lo que vamos a hacer es hacer un bitmap de lo que haya en nuestra pantalla. Es decir, vamos a llenar nuestra matriz pantalla de ceros y en donde se pinte un píxel vamos a poner un 1. Eh, Luego vamos a definir nuestras variables globales, m, que va a ser el tamaño de estos vectores que explicaré más adelante, el número de clics, las coordenadas en x y en y los puntos mínimos y máximos de nuestro polígono. Luego vamos a definir nuestros vectores en memoria dinámica que van a contener las coordenadas de los vértices de nuestro polígono, el vector punto de x y los vectores puntos de y que van a ser de tamaño m. Y el booleano, que ya trabajamos en el video anterior, que es que va a ser switch, que va a iniciar en falso, nos va a servir, nos va a ayudar para dibujar nuestras líneas con el clic izquierdo. Bien, vamos a la función main que está exactamente igual, que contiene las instrucciones de la librería glut para iniciar el glut init, el display mode, bueno, bla, 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 bla. Todo eso lo vimos en el anterior video. La función display, que como ya hemos hablado muchas veces, la instrucción glut display func para iniciar el display tiene que tener una función sin parámetros. Entonces podemos simplemente crear esta función sin parámetros, sin instrucciones, no pasa absolutamente nada, porque la que va a realizar nuestro programa es esta función, la glutMouseFunc. Bueno, antes de explicar el mouse, vamos a explicar la función pintalínea, que es exactamente igual al video de pintalínea, que esta función pintalínea es la propia, la que hemos realizado yo y el compañero Víctor, con la excepción de que, como ya expliqué en el bitmap, la pantalla, la matriz está en ceros, donde no hay ningún píxel encendido y donde hay un píxel encendido hay un 1. Entonces, traduciéndolo en cristiano, cuando pintemos un píxel en la función pintalínea, en las coordenadas x y y, vamos a poner un 1 en nuestra matriz. Así podremos en cada uno de estos pintapíxeles, podemos crear un bitmap que contiene todo nuestro polígono. Vamos a imprimir esto para que lo veamos. Ahí está. Nuestra pantalla va a tener un bitmap. Bueno, acá está recortado porque vamos a trabajar con un área de trabajo que ahorita lo voy a explicar. No se preocupen. Eh, bueno, listo. Entonces la única función cambio en pintalínea es eso, que cuando se pinta un píxel, a la matriz pantalla se va a asignar un valor de 1 en esas coordenadas. Listo. La función mouse, que es la que nos va a realizar casi la totalidad del programa, del trazado del polígono, va a recibir el clic, el estado del clic, las coordenadas en X y en Y que se capturen. Va a iniciar con el primer clic, o sea, es decir, cuando el switch esté en falso. Esto ya lo expliqué en el anterior video, que cómo vamos a manejar este booleano switch. El condicional, que cuando el clic sea apretado, capture las coordenadas. Estas coordenadas van a ser ingresadas en nuestros vectores .x, .y en las posiciones número de clics. Este condicional, que es muy importante, que es cuando cuando la coordenada en x2 y la coordenada en y2 sean diferentes de nulo, se pinte una línea, cuando no, se pinta un píxel. Eso se traduce en que cuando solo se dé el primer clic, se dibuje un píxel, no más. Lo hice de color rojo para que podamos diferenciar cuál es el primer clic. Cuando ya se dé el segundo clic, se pueda dibujar una línea.
Entonces, como vimos un clic, pues el número de clics va a aumentar, el tamaño de nuestros vectores va a aumentar, el switch irá a verdadero y llamar a nuestra función pxpy. Esta función pxpy lo único que hace es recorrer nuestros vectores px y py e imprimirlos en nuestra consola. Podemos ver aquí la cantidad de puntos pxpy, que es exactamente lo que hace la función pxpy. Recorre con un for el vector e imprime sus valores. Listo. Cuando el switch se vuelva verdadero, es decir, cuando ya se haya dado el primer clic, hacemos el otro condicional que cuando el clic izquierdo se haya apretado, capturamos los puntos. El px y el se almacenan en nuestros vectores pxpy y pintamos la línea. Acá, como ya hay un segundo clic, no tenemos que hacer este condicional, sino que ya podemos pintar la línea con las coordenadas x1, x2, y1 y y2. Aumentamos el tamaño de nuestros vectores, aumentamos el número de clics aumenta, el switch se vuelve falso para poder volver a dibujar otro acá y se imprime el número de puntos y las coordenadas de estos. Muy bien. Para cerrar nuestro polígono, primero tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Cuando solo haya un clic, va a haber un punto. No hay polígono que cerrar. Cuando hayan dos clics, habrá una línea. No hay polígono que cerrar. Cuando hay más de dos puntos o vértices, sí se puede cerrar nuestra figura. Entonces, cuando hayan más de dos clics, podemos cerrar nuestra figura. La vamos a cerrar cuando el clic derecho haya sido oprimido, llamando a la función pintalínea que vamos a mandar la última posición de nuestros vectores px y py y los vamos a conectar con el primer punto. Es decir, cuando se dé clic derecho, se va a dibujar desde este punto a este punto. Entonces, este es el último punto del vector y este es el primer punto del vector. Bueno, de los vectores. Entonces, cuando el clic derecho se suprime, se dibuja esta línea. Se llama la función límites, que es para, bueno, definir el área de trabajo y los límites del área de trabajo. Y vamos a crear un menú. Entonces, la función límites, que está, vamos a darle control F para buscar límites, acá está. La función límites, vamos a, va a calcular los valores máximos y mínimos de nuestro polígono. ¿Cómo? Pues primero definiendo nuestras variables, x mínimo en 800, máximo en 0, mínimo en 600 y y máximo en 0. ¿Para qué? Para que con unos simples condicionales, que estos que vemos acá, se recorra cada uno de nuestros vectores y parecido al método de ordenamiento burbuja, se le dé el valor tanto máximo y mínimo que se encuentren en estos vectores. Vamos a ver, en esta figura acá, antes de cerrarlo, podemos ver que el valor máximo en este polígono de NX es 346 y el valor máximo que tiene PY es 174. El mínimo en PX es 124 y el mínimo en PY es 48. Vamos a cerrarlo y podemos ver que acá le damos a estos valores. Bien, acá en comentarios tengo estas llamadas a las pintas líneas, que es ¿para qué? Para que podamos ver que sí se dibuja nuestra figura. O sea que que una vez conociendo los x mínimos y x máximos, podemos encerrar en un cuadrado, y esto es muy importante para tener más eficiente ¿qué? Nuestro método de relleno. Vamos a llenar en un cuadrado que contiene a toda la figura en sus puntos x mínimo, x máximo, y mínimo y y máximo. Bien, vamos a poner esto en comentarios. Muy bien, esto con que, en fin, cuando nosotros queremos buscar rellenar una figura, vamos a dibujar otra, una más chiquita para que podamos verla en la consola. Esta de acá, bien chiquita.
Acá está. Cuando queremos nosotros dibujar rellenar nuestra figura, vamos a hacer algo muy importante que es escanear nuestro bitmap, nuestra pantalla. Vamos a escanearla hasta encontrar un punto y lo vamos a dibujar hasta el siguiente punto. Es decir, cuando se encuentre con dos puntos en la línea, en nuestras líneas de escaneo, va a realizar una figura. Por ejemplo, de aquí hasta aquí puede realizar una figura. Eh, por eso definimos el área de trabajo, para que a la hora de escanear no tenga que escanear toda nuestra pantalla de 800 por 600, sino que solo tenga que escanear en, en la porción de la pantalla en donde se encuentra nuestro polígono. Muy bien. Entonces, una vez volvemos a nuestra función mouse, imprimimos nuestro menú y vamos a con un do while y un switch, en donde cada uno de los casos va a ser tanto el relleno del polígono, ver coordenadas de los vértices, dibujar otro polígono e imprimir la matriz pantalla y bueno, la opción de salir. Eh, Primero, antes de meternos a la función importante de este video que es el relleno, podemos explicar muy por encima nuestras funciones de otro polígono e imprimir bitmap. El otro polígono simplemente vuelve a resetear cada una de nuestras variables, los números de clics en cero, el tamaño del vector en cero, el switch en falso, y se vuelve en ese for que simplemente rellenamos nuestra matriz pantalla de ceros. Bueno, y limpiamos el buffer. Vamos a ver rápidamente. Cuando le damos al 3, podemos que el buffer se limpia y podemos dibujar otra figura. Listo. La función imprimir bitmap, que va a tener un condicional cuando x máximo sea, la resta de x máximo y x mínimo sea menor a 115, se imprima en la pantalla, en la consola se imprima el polígono, bueno, el bitmap del polígono en las porciones y mínimo, y mínimo, y máximo, x mínimo, x máximo. Esto con el fin de no imprimir toda la pantalla, sino solamente la porción en donde está el polígono, en lo que hemos calculado con los límites. Porque este condicional de x máximo y x mínimo es muy fácil. Si ponemos esto en comentarios y hacemos que el condicional se realice siempre, podemos ver que cuando se realiza una figura muy grande, vamos a aumentar esto, la pantalla es tan pequeña que no puede imprimir todo nuestra matriz. Es decir, en esta fila solo se alcanzará a mostrar en la consola 115 caracteres. Como nuestra matriz está actualmente de 800 por 600, menos el área del polígono donde se encuentra, que pues en sí ya es bastante grande, no podemos dibujarlo porque pues se dibuja toda esta zona hasta acá, más este pequeño trozo de acá. Es decir, la primera fila es todo esto de acá. Es por eso que en polígonos muy grandes no podemos imprimirlo en pantalla. Esto se soluciona con este condicional, en donde cuando la resta de x máximo y x mínimo sea menor a 115, se puede dibujar en la consola nuestra matriz. Si no, pues simplemente decimos que la matriz es muy grande para ser mostrada en pantalla. Vamos a ver. Vamos a realizar esto de acá, una bien chiquitica, y podemos ver nuestra figura impresa en la consola. Listo. Y ya. Y cuando sea el 0, pues simplemente se le da al exit. Ahora vamos a entrar a la función importante de este video, que es la función de relleno. La función de relleno va a funcionar con lo que explicaba anteriormente de las líneas de escaneo para rellenar nuestro polígono desde un color blanco hasta un color sólido. Esto con el fin de darle como un aspecto de degradado un poco más bonito a un color verde sólido seco. Entonces, nuestra función de relleno, que vamos primero a definir un contador en 1, las coordenadas x1, y2 y un float contador de color que va a iniciar en 1. Vamos a tener dos for anidados para recorrer la matriz que vaya desde y mínimo hasta y máximo, y desde x mínimo un i que vaya desde x mínimo a x máximo. Este contador igual a 1 es para cuando se hayan terminado
para cuando, lo voy a decir, eh, cuando dibujemos nuestro polígono, vamos a dibujar este polígono chiquitico, para cuando se encuentre donde se encuentre un punto, el contador aumenta y para poder dibujar las líneas. Como ya expliqué anteriormente, la función de relleno, la idea es líneas de escaneo que vayan recorriendo nuestro polígono en su área de trabajo, o bueno, nuestra matriz, va recorriendo nuestra figura hasta que encuentre un 1. Cuando encuentre un 1, va a almacenar este punto y va a dibujar hasta que se encuentre otro punto. Es decir, se pueda dibujar todo esto de acá. Cuando se encuentre con el segundo punto, no dibuje más la línea. Entonces, por ejemplo, acá, va a encontrar acá, se encuentra con un 1, empieza a dibujar toda esta línea hasta que se encuentre con otro 1. Cuando se encuentre con el otro 1, ya no va a dibujar, ya no va a rellenar. Entonces, vamos a hacer condicional que cuando el contador sea menor o igual a 2, porque recordemos, el 0, bueno, no importa. Cuando el contador sea menor o igual a 0, es decir, cuando se encuentre con ese punto hasta este otro punto, va a recibir condicional que en cuanto en la matriz en las posiciones j y sea igual a 1, cuando el contador sea impar, es decir, con esta observación matemática, contador módulo de 2 sea diferente de 0, va a mirar si en la pantalla, en la posición i más 1 sea igual a 0, va a capturar estos puntos, va a capturar el x1 y y1, las coordenadas del primer punto que encuentra con ij y va a aumentar el contador. Este condicional está con el fin de, por ejemplo, esta figura, vamos a ver, para ubicar el último 1 que encuentra en nuestra figura. Vamos a ver si va a dar la casualidad de que no va a tener. Déjenme buscar. Parece que fuimos muy precisos y dimos a la línea. Vamos a realizar otra. Vamos a dibujar una un poquito más así. Listo. Vamos a acá. Acá sí hay varias. La línea de escaneo así. Cuando se encuentre con un 1, no puede dibujar, cuando se encuentre con 1, almacena este valor y tiene que dibujar hasta que encuentre con otro 1. El problema es que como estamos dibujando una línea con la función propia, no va a encontrar otro, puede haber este caso en donde encuentre que el siguiente sea un 1. Entonces, si no tuviéramos este condicional de cuando la pantalla en J igual en I más 1 sea igual a 0, es decir, que la siguiente posición en la línea de escaneo sea 0, estaría dibujando una línea de aquí hasta aquí. Es decir, no dejaríamos esto sin dibujar. La idea en sí es cuando se encuentra la línea de escaneo, cuando se encuentre un 1, va a verificar hasta encontrar el último 1. Cuando encuentre el último 1, es decir, cuando el siguiente sea 0, va a almacenar en x1 y y1 el valor de las coordenadas de este 1 y a dibujar hasta que se encuentre con el siguiente 1 que se encuentre. Esto se resume en cuando el contador sea par, es decir, módulo de 2 sea igual a 0, cuando la pantalla ji-1 es igual a 0, va a almacenar en x2 y en y2 las coordenadas de ese 1, va a pintar la línea desde x1, desde x1 hasta y1, de x2 hasta y2, el contador de color, que recordemos que está iniciado en 1, acá, de un color verde, bueno, el contador más, y acá es donde para realizar el degradado. ¿Cómo se realiza el degradado? Eh, Cuando se encuentra con el primer, cuando dibuje la primera línea, es decir, vamos a, uy, cuando se encuentre con la primera línea de escaneo, va a empezar a dibujar en blanco. Recordemos que blanco sería 1, 1, 1. Bueno, en GLUT manejamos que el 1, pues en RGB, el blanco es en realidad 255, 255, 255. Acá en la librería GLUT, el blanco es 1, 1, 1 porque
porque para realizar la conversión de colores, recordemos que es el valor que nosotros queremos en el RGB, o sea, la conversión es el color que nosotros queremos, en nuestro caso blanco, 255 dividido 255. Como son mismos valores, en numerador y denominador tenemos un 1. Bien, cuando se encuentra el primer, entonces volvamos al degradado. Cuando se encuentra dibuja la primera línea, el contador disminuye desde 1 hasta 0.01, entonces sería 0.09. Siguiente línea de escaneo, disminuye, 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 hasta que tengamos acá un 0, acá un 0 y tengamos 1. Es decir, 0 en rojo, 0 en azul y 1 en verde. Así podemos realizar este degradado desde, desde, desde blanco hasta verde. Listo, entonces el condicional este que es para, como ya, que es casi similar al que vimos anteriormente, el- para verificar, para encontrar el último valor de 1, a ver si en este, eh, bueno, imaginemos que cae un 1, para cuando la línea es que no ve acá, encuentre un 1 y vaya hasta el último 1 que encuentre, es decir, cuando el anterior a este sea 0. Y para dibujar esta línea acá. Entonces, en sí esa es la función de relleno. Son líneas de escaneo que van a ir a través del área de trabajo en nuestra matriz de pantalla, en donde cuando se encuentre con un 1, con el último 1 de la línea, dibuje hasta que encuentre hasta el primer número del segundo punto, el siguiente 1 de la siguiente línea. Para así poder dibujar desde aquí hasta aquí y así sucesivamente. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, cuando rellenamos la figura, podemos ver que se rellenó acá. Y cuando le damos al imprimir la matriz pantalla, podemos ver que toda la figura está rellena de unos. Así podemos rellenar un polígono con un degradado utilizando las librerías GLUT en C++. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.